Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado fundamentalmente a una reciente encuesta que ha tenido lugar en Alemania, donde muestra que más de la mitad de los alemanes, prácticamente el 60% del pueblo alemán, quiere que se acabe la guerra de Ucrania y que Alemania llegue a un acuerdo con Putin. Ojo, no un acuerdo con Zelensky y Putin, no que sigan respaldando a ese repugnante dictador que se llama Volodymyr Zelensky, sino que quieren que haya un acuerdo entre Alemania y Rusia y se acabe de una vez la guerra de Ucrania. Esto tiene una enorme lógica, entre otras razones, porque esta guerra de Ucrania es una guerra provocada por la administración Biden con la intención de hundir a la economía europea, empezando por la alemana, que es la locomotora, de tal manera que capitales, cerebros y corporaciones emigraran de la Unión Europea hacia los Estados Unidos. Así consta en uno de los informes de la corporación RAND. Y para que no pudiera haber marcha atrás y como el fenómeno no se aceleraba lo suficiente, en un momento determinado fue Joe Biden el que dio la orden de volar el Nord Stream 2, el gasoducto que trasladaba el barato gas ruso hacia Alemania. La cosa estaba más clara que el agua. Es verdad que el canciller alemán ha estado de rodillas y lamiendo las botas de la OTAN durante todo este tiempo, que de lo del Nord Stream 2 no ha dicho absolutamente nada, que ha tolerado lo intolerable. Pero claro, el canciller alemán puede hacer una cosa y los alemanes pensar otra. Y no deja de ser significativo porque implica reorientar muchos de los mitos de la propaganda y del desconocimiento que se tiene del este de Europa, que precisamente en esa zona de Alemania, donde hubo una presencia soviética durante décadas, porque era la Alemania democrática, es decir, la Alemania comunista, se llamaba República Democrática Alemana, pero era la Alemania socialista, donde había tanques soviéticos. Ahí el 70% quieren que se llegue a un acuerdo con Putin, quieren que se llegue a un acuerdo con Rusia y que se acabe eso de seguir apoyando a Ucrania. Bueno, pues saque cada cual sus conclusiones. Pero el pueblo alemán mayoritariamente lo que quiere es que Alemania deje de estar involucrada en esa guerra y quiere llevarse bien con Rusia, entre otras cosas porque la historia dicta, y eso ha sido una regla absolutamente sin excepción, que a Alemania le va bien cuando se lleva bien con Rusia y le va rematadamente mal cuando se lleva mal con Rusia. Esa es la realidad y no tiene más vueltas de hoja. Claro, el gran problema es que al final los políticos se han convertido en unos personajes absolutamente nihilistas que solo miran por su carrera política y por su cartera. Y como miran solo por esas cosas, pues lo que acaba sucediendo es que en última instancia lo que piense el pueblo les importa una higa. En estos momentos, si los políticos atendieran a lo que verdaderamente quiere el pueblo, pues evidentemente la guerra de Ucrania se habría terminado, primero porque los ucranianos están hartos de las muertes que les ha ocasionado. La guerra de Ucrania ha saqueado el país, se lo ha entregado a las multinacionales y ha causado la muerte de más de 500.000 de soldados ucranianos. Es un tributo altísimo y no sorprende ver esas imágenes en que de pronto llegan los soldados o la policía para reclutar a un joven para el ejército y sale hasta su madre a defenderlo, porque efectivamente en estos momentos los jóvenes ucranianos que van al frente, en más del 50% en la primera semana ya son baja, lo cual es pavoroso.
y seguramente Ucrania sería la primera nación que saliera de la guerra si no estuviera Zelensky al frente. Personaje corrupto, liberticida y en estos momentos un dictador, porque su mandato terminó y se ha seguido aferrando a la poltrona para seguir enviando a inocentes a la muerte y seguir llenándose los bolsillos. Esta es la tristísima realidad. Bueno, pues en Alemania, como se celebran estas encuestas, en España no se da el caso, la mayoría de los alemanes, una mayoría muy cualificada, dice que hay que llegar a un acuerdo con Rusia y acabar de una vez ya con la maldita guerra de Ucrania. Porque viene el invierno y se ven venir lo que va a suceder sin el gas ruso. De eso tratábamos nosotros en nuestro editorial, pero entramos ya en el boletín y entramos en el boletín, como siempre, con el segmento que dedicamos a España, donde finalmente el Congreso ha dado por aprobada esa ley cuyo proyecto no se leyó nadie. Parece que ahí se lo leyó Sumar, los comunistas de Sumar, el Partido Socialista, suponemos que los de Bildu y demás nacionalistas vascos y catalanes, pero ni el Partido Popular ni Vox se la leyeron. Deberían verdaderamente de dimitir en masa por su falta de vergüenza y por su falta de decencia y por su falta de integridad. No se la leyeron, la ley pasó adelante y significa que hay decenas de terroristas de ETA que van a salir a la calle antes. Inmediatamente después de esta barrabasada, tanto el Partido Popular como Vox aparecieron pues intentando pedir disculpas. En el caso de Vox diciendo, bueno, pues si de todas formas se hubiera aprobado la ley, bueno, pues si de todas formas se va a aprobar la ley, marchaos del Parlamento, dejad de cobrar un sueldo público y dedicaos a la vida honrada. ¿Pero qué tipo de argumento es ese? Y en el caso del Partido Popular todavía peor. O sea, todavía peor, porque aquí ya lo de, en fin, no se hubiera aprobado la ley es bastante menos claro que en el caso de Vox y, de nuevo, hay como mínimo una negligencia muy culpable. Y entonces dijeron, bueno, pues lo vamos a arreglar en el Senado. Esto se arregla en el Senado, llega al Senado y entonces, pues esto va a ir muy bien, etcétera, etcétera. Pues no. No se va a volver a votar en el Congreso y esto se remite ya al Boletín Oficial del Estado para su publicación y además se da la circunstancia de que docenas de asesinos de ETA van a salir antes a la calle. A esto se ha reducido la casta política en España. Y por favor, que no intenten ahora llorarnos diciendo que hay excepciones. Habrá excepciones, pero al final los resultados son los que son. Y aquí no ha habido ni un solo partido, ni uno, que haya estado a la altura de las circunstancias. Es algo verdaderamente tremendo. Pero en fin, junto con otras noticias que les afectan a ustedes, lo vamos a examinar con la ayuda indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. El Congreso ha aprobado hoy definitivamente la ley que favorece a los presos de la banda terrorista ETA, convalidando las penas de cárcel cumplidas en la Unión Europea. El Partido Socialista y Sumar han hecho valer su mayoría en la mesa del Congreso y esta ley no va a pasar por el Senado. Comunistas y socialistas presentaron un informe en el que contradice los argumentos de los letrados del Senado. La realidad es que este texto no volverá a votarse en la Cámara Baja. Han informado ya al Gobierno de su aprobación y también al Boletín Oficial del Estado para que ya entre en vigor. Los socialcomunistas han dado este giro en el guión con rapidez. Según han informado fuentes parlamentarias a Europa Press, desde la presidencia de la Cámara se ha decidido, dicen dada su importancia, debatir justo el asunto de la ley hoy mismo y no esperar a lo que se hace habitualmente, que es que la mesa trate los escritos que entran en el Congreso antes del sábado anterior a su reunión de los martes. Algo que los senadores pues no se esperaban, porque ayer lunes el Pleno del Senado rechazó la ley gracias a la mayoría que ostenta el Partido Popular en esta Cámara. Por ello, el presidente del Senado, Pedro Rollán, interpretó que esto representaba un veto a la ley y devolvió, consecuentemente, el texto al Congreso de los Diputados. Lo que resulta realmente curioso es que
Un veto al Senado, como bien explican los compañeros de Europa Press, implica haber presentado una enmienda a la totalidad. Después, esto se debate y se vota, pero como les decimos, ningún partido ha registrado ninguna enmienda a la totalidad en el Senado. Según explican, la presidencia del Senado ha interpretado que con el veto a la reforma legal en esta Cámara no se publicaría en el BOE directamente, pero como les decimos, PSOE y Sumar han rechazado esta pretensión del Senado y han dado por aprobada la ley. Es que la Secretaría General del Congreso sostiene que no se puede interpretar como un veto el rechazo del Senado a la ley porque, como les contamos, no se registró ninguna enmienda a la totalidad a esta ley en el plazo previsto por la Constitución. La verdad es que es algo que no se entiende o da lugar a muchas interpretaciones. Les explicamos con más detalle cómo podían haber procedido los diputados que estaban contra la ley. Pues, según el artículo 90.3 de la Constitución, el Senado disponía de 20 días naturales para vetar o enmendar el proyecto de ley que pretende imponer Pedro Sánchez, el que tramitaba por procedimiento de urgencia. Lo podía hacer mediante un escrito. El Congreso envió la ley al Senado el pasado 19 de septiembre, con lo cual este podía vetar o, como les decimos, presentar enmiendas hasta el pasado 10 de octubre, o incluso habrían tenido hasta el pasado domingo 13 de octubre si contabilizaban 20 días contando desde el día de la publicación de la ley por parte del Congreso, cuando el Congreso la aprobó. Pero como el Congreso, como saben, en él tiene mayoría los socialcomunistas, pues hablan ahora de que el Partido Popular ha recurrido a una triquiñuela, lo dicen así, triquiñuela, y no han querido reconocer el supuesto veto del Senado a la ley. Y hacemos un flashback y recordamos cómo se ha llegado a donde nos encontramos ahora. Como les contamos en su momento en las noticias del Día de la Voz, fue la incompetencia o la desidia de los diputados o no sabemos qué lo que ha provocado que esta aberración que supone la aprobación de esta modificación de ley que favorece a los asesinos de ETA sea ya una realidad. Les recordamos que esta ley que favorece a los presos, en su momento, cuando se presentaron las enmiendas, ningún diputado de la oposición advirtió, se dio cuenta de lo que suponía la reforma a la ley del gobierno, algo que es realmente lamentable. Dicen que el gobierno se la coló cuando se llevó a cabo la modificación de la ley, la polémica ley que se llama la Ley sobre Intercambio de Información de Antecedentes Penales. ¿Qué hizo? Presentar una enmienda para derogar la disposición adicional que impedía a los etarras condenados antes del año 2010 descontarse las penas cumplidas en Francia, una disposición adicional que había sido introducida durante el gobierno popular de Mariano Rajoy. Ahora, esta reforma de la ley ya es una realidad. Van a rebajar hasta 400 años de cárcel las condenas a cerca de 50 etarras. Bueno, y la siguiente noticia es una noticia verdaderamente impresionante. Es de estas cosas que dices, bueno, aquí al final no hay nada más que darte un sueldecillo o nombrarte un cargo y tú dices lo que te dice tu amo y adelante con los faroles. Sale el director de la Policía Nacional, que se dice pronto a las órdenes directas del ministro Grande Marlaska, el peor ministro del Interior que ha tenido España en muchísimo tiempo, y dice que no se mezcle la delincuencia con la inmigración porque no hay inmigrantes cometiendo delitos. Todo esto apenas unos días después de que saliera el informe sobre las prisiones en Cataluña, porque Cataluña tiene el control de sus cárceles, y nos enteráramos de que más del 90% de las violaciones en Cataluña las cometen inmigrantes ilegales. Es algo de un descaro por parte del director de la Policía Nacional que es que te caes. Es algo que te caes. Y todo eso además cuando se da la circunstancia de que los inmigrantes son en torno a un 17%. Es decir, es desproporcionado el número de delitos que cometen los inmigrantes en relación con los que cometen los españoles. Pero que además
De entre los delitos cometidos por los españoles, hay muchos que aparecen como españoles, pero que les dieron el pasaporte la semana pasada y que vienen de Marruecos, de Argelia o de Colombia, vaya usted a saber de dónde. Es algo por demás. Pero claro, hay que defender a toda esta gente porque el gobierno socialcomunista, en colaboración con el Partido Popular, ha decidido legalizar a más de 700.000 ilegales. Y con esos votos añadidos, tú te puedes quedar en la Moncloa hasta las bodas del Cordero. O sea, esa es la auténtica realidad. Esa es la auténtica realidad. Y claro, a partir de ahí, pues saque cada cual sus conclusiones. El director de la Policía Nacional, bajo las órdenes del ministro Marlaska, comparecía ayer en una comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Francisco Pardo Piqueras hablaba tras la intervención de los diputados de Vox y les pedía que no mezclaran delincuencia con inmigración, diciendo que hay que tener mucho cuidado con esas cosas y que no hay que asociar la inmigración con delincuencia porque no es verdad, decía el jefe del departamento, que está, como saben, a las órdenes del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Incluso el director de la policía llegó a decir la siguiente frase: es una mentira como la copa de un pino. Como ven, hay una intencionalidad manifiesta de ocultar los datos, de ocultar las estadísticas sobre la nacionalidad o el origen de los delincuentes en nuestro país. Pero esto no ha quedado aquí. Pardo ha llegado a decir que el 75% de los delitos que se cometen en España los cometen nacionales españoles. Lo que no sabemos es que si son extranjeros con nacionalidad española. No sabemos qué datos debe manejar para hacer estas afirmaciones el jefe de la policía, porque no coinciden con los datos que ha dado el propio gobierno sobre población carcelaria y tampoco coinciden con los datos que maneja la misma policía. Pero agárrense que vienen curvas. Por si fuera poco, el director de la Policía Nacional ha dicho también frases como estas: el resto de los delitos no los cometen inmigrantes, los cometen personas que no tienen el DNI o el pasaporte español y por lo tanto son extranjeros que no inmigrantes. Esto es lo que decía. Bueno, y Maduro se ve que ha decidido que el filón de la España que conquistó América le viene de maravilla para distraer a la gente, a los que se quieran distraer, claro está, pero hay una beta muy contraria a la España imperial en Hispanoamérica, gente que está con esas pavadas de la iberosfera y todas esas cosas y se cree que el mundo es distinto y que es que les han engañado los anglos. Sí, sí. A los indios a los que cortó la mano Cristóbal Colón o Hernán Cortés porque no traían suficiente oro, los convencieron los anglos de que la conquista no era del todo positiva. Fueron los anglos, sí. Bueno, pues Maduro ha decidido que esa beta la va a explotar y esto era algo que se veía venir, porque ya ha salido el tema de las reparaciones a los pueblos originarios. O sea, aquí al final la historia es que vengan los españoles, los actuales, claro, no los de hace 5 siglos, que esos saquearon todo lo que pudieron y en todo caso habría que reclamarles a ellos. No, vengan los españoles actuales para indemnizar por lo que pasó hace 500 años o en el mejor de los casos hasta la independencia hace 2 siglos. Claro, aquí volvemos a todo este tipo de absurdos. O sea, aquí al final tendrían que indemnizar españoles que, por supuesto, no estuvieron nunca en América. De hecho, son los españoles que no estuvieron en América y los hijos de los españoles que no estuvieron en América, que la cosa tiene eso aquel, tendrían que indemnizar a los hijos de los españoles que sí se fueron a América y fueron los que tuvieron esclavos hasta la independencia, los que se dedicaron a saquear, los que tenían encomiendas con indios, los que explotaban sexualmente a las indias. Esto hay que reconocer que es un absurdo. O sea, al final, los españoles inocentes de cualquier tipo de atrocidad, que además descienden de españoles que no participaron en nada de eso, tienen que indemnizar a los descendientes de los españoles que lo hicieron. Miren ustedes, esto es un disparate, salvo que quieras calentar a la gente, es algo por demás.
Y por otro lado, y dado, vamos a ver, el mestizaje no es que los españoles decidieran generosamente mezclar sangres. No, los españoles querían acostarse con alguien y lo único que había era indias porque no había manera de convencer a las españolas para que se fueran a las Indias. Las pocas que se iban eran muy excepcionales o formaban parte de esa descripción tan genial y al mismo tiempo tan verídica que hace Miguel de Cervantes al inicio del Celoso extremeño, una de sus novelas ejemplares sobre la gente que se iba a las Indias. Y entonces, pues claro, algo había que agarrar y se agarraba a las Indias. Luego, por supuesto, con un racismo terrible, porque existían unos estatutos de limpieza de sangre que en Hispanoamérica duraron hasta la independencia de España, pero que mentalmente siguen existiendo en Hispanoamérica, donde hay un racismo verdaderamente pavoroso. Yo no conozco una región del mundo donde haya más racismo que en Hispanoamérica, muchísimo más que en Estados Unidos. En Estados Unidos a nadie se le ocurre ir en el autobús y de pronto llamar a alguien negro o amarillo o indio. A nadie. Pero tú súbete a un autobús en Bolivia, súbete a un autobús en Perú, en México, etcétera, y que llamen a alguien indio o lo llamen cholo y además se lo llame a alguien que, vamos, es evidente que blanco no es, eso es de lo más común. De lo más común. Y esa es la realidad. ¿Y eso lo va a indemnizar España? Pues lo lleva claro, vamos. Y ya si hablamos del tráfico de esclavos, pues fíjense ustedes, en todo caso España, como no reclame a los africanos a los que les compraba los esclavos en el Golfo de Guinea y otros lugares, pues ya me dirán ustedes, ¿no? En todo caso, a lo mejor ahí quien tendría que poner el dinero son los países africanos cuyos cazaesclavos se dedicaban a capturar a partes de su población y a vendérsela a europeos para que las llevaran al continente americano. Pero anda, vete tú a pedirle ese dinero a los países de África. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que hará una reclamación profunda para que España pague por las reparaciones a los pueblos originarios con motivo de la conquista de América en el año 1492. Declaraciones que hizo durante su alocución en el programa Con Maduro Más, en el que exactamente decía esto que les leemos. Venezuela quiere, junto a un grupo de países de América Latina, hacer una reclamación profunda para que España pague las reparaciones por el robo, el saqueo de nuestras tierras y el esclavismo y el sufrimiento que sufrieron nuestros abuelos indígenas y nuestros abuelos africanos. Nicolás Maduro ha hecho estas declaraciones después de mostrar su apoyo a los países caribeños que, según algunos medios, han acordado plantear al Reino Unido el pago de miles de millones de libras como reparación por el tráfico de esclavos. Nos vamos al Perú, país maravilloso desde muchos puntos de vista, con una serie de riquezas naturales y con un capital humano que lo podría colocar entre los países punteros de Hispanoamérica, pero que no sale adelante porque sigue manteniendo pues, muchas de las rémoras de lo que fue la cultura hispano-católica que llegó allí hace 500 años. Ahí no puedes contar ya tanto la historia de que venían a liberar a los pueblos sometidos a los incas, porque el sistema incaico funcionaba muy bien. Era una especie de socialismo teocrático, pero la gente funcionaba muy bien. Empezó a funcionar muy mal con la llegada de los españoles. Y como las propias fuentes españolas relatan, el trauma en el Perú fue tan grande entre la población indígena que sabías que llegabas a una población porque empezabas a ver a indígenas colgados de los árboles, porque se suicidaban al ver que había desaparecido un mundo en el que eran mucho más felices que después de la llegada de los españoles. O, por ejemplo, alguno de los obispos españoles que estaba en Perú escribía al rey de España para decirle que las Indias, nada más nacer los niños, los mataban para que no estuvieran sujetos a los españoles y que no sabía qué hacer, porque claro, si se morían los indios, a ver quién trabajaba en el Perú. Todo esto está más que documentado, son documentos que se han publicado, pero bueno, con decir que esto se lo han inventado los anglos, pues habrá gente que se quede tan contenta dentro de su ignorancia y de su estupidez. Porque la verdad es que en el caso del Perú, desde luego fue desastroso. Alguno dirá, bueno, pero había una prosperidad en Perú. Hombre, nos ha fastidiado.
tenían hasta niños sacando metales preciosos de las minas, solo faltaba que aquello no hubiera tenido prosperidad, pero luego la psicología es la que queda y los países no salen adelante porque al final los esquemas mentales son importantísimos en los países, más que si instalas Internet. Ahora mismo el Perú, que insisto, es una nación a la que yo quiero entrañablemente, por ejemplo, y que además yo creo que podría funcionar muy bien, está en una situación terrible porque después de derribar al presidente anterior, al que engañaron como a un chino para que se metiera en un golpe en el que luego no lo apoyaron y así lo quitaron de medio, colocaron como presidente a Dina Boluarte. Y Dina Boluarte no es nada más que una esclava de la agenda globalista. Y el Perú está absolutamente manga por hombro. Y hay una inseguridad tremenda que, por ejemplo, ha llevado a la huelga de transportistas de hace unos días, porque el país está en una crisis económica seguida por una crisis muy fuerte del orden público y por un futuro verdaderamente inquietante. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues miren ustedes, cuando Dina Boluarte llegó al poder, la apoyaban como un 16% de la población, lo cual demuestra lo democrática que fue la decisión de colocar sus nalgas en la poltrona. Pero es que en estos momentos no llega ni al 5%. El 92% de los peruanos desaprueba la gestión de Dina Boluarte. Y esto no es extraño. Esto tiene una lógica aplastante. De manera que a nadie debería de sorprenderle, como tampoco a nadie debería sorprenderle que más del 70% no pueda ver al ministro de Economía, porque es una calamidad, o que el primer ministro tenga cerca de un 80% de rechazo. Esta es la situación que hay. Y por cierto, si alguien se está frotando las manos pensando que esto va a ser el gran regreso de la derecha con banderas desplegadas, que no se hagan muchas ilusiones, porque el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, miembro del Opus Dei, personaje al que muchos votaron por eso de que se suponía que era pro vida, pro familia, etcétera, que ganó las elecciones municipales en Lima hace ahora 2 años justos, bueno, pues tenía un 49% de aprobación cuando llegó al poder. Ahora está en el 29%. Y, en fin, el rechazo se ha disparado de una manera enorme. Insistimos, el Perú está en una situación de crisis profunda y vamos a ver lo que sucede en el futuro. Una encuesta realizada por Datum International para el diario El Comercio muestra que el 92% de los peruanos desaprueba a la presidenta Dina Boluarte. O lo que es lo mismo, solo el 5% de ellos la apoyan. Si retrocedemos en el tiempo y nos vamos a la primera encuesta publicada 2 meses después de que la mandataria asumiera su cargo, una encuesta fechada en febrero del año 2023, en aquel momento un 76% de los ciudadanos peruanos desaprobaba a Boluarte, un rechazo que ha aumentado con el tiempo. Nos situamos en junio del presente año, el rechazo ya alcanzaba el 90% y ahora, como les decimos, el 92%. Y si damos la vuelta a los datos y hablamos de apoyo a la presidenta del Perú, esta inició su mandato con un 16% de apoyo, subiendo al máximo de apoyo que ha tenido en marzo del año 2023, con un 19% de respaldo de la población. Pero como les contamos, en octubre del presente año, el apoyo ha bajado hasta el 5%. Por zonas geográficas, el sur, las zonas de Lima y el Callao la desaprueban en un 94%, en el norte y en el centro el 92%, y al oriente del país la cifra es del 87%. En cuanto a nivel socioeconómico, los de mayores ingresos, la población de mayor ingreso, la rechazan en un 94%, una cifra muy similar a los peruanos con menores ingresos, que la rechazan en un 93%. Un descontento de la población que se extiende al gabinete de la presidenta. Desaprueban al primer ministro Gustavo Adriasen con un 78% de rechazo. Al ministro de Economía, José Arista, con un 72%, y al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, le desaprueban con un 76%. En cuanto al Congreso,
desaprobado por un 88% de la población peruana. El que ha bajado también en las encuestas en cuanto a apoyo popular ha sido el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que en octubre del año 2022 contaba con el 49% del apoyo popular. Y ahora fíjense lo que han dado la vuelta a las encuestas. Ahora le rechaza el 67% de los limeños. Datos de una encuesta realizada del 4 al 8 de octubre del presente mes a escala nacional. Nos vamos a internacional y nos vamos a detener primero en la Unión Europea con una muy buena noticia. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ordenado a la Comisión Europea que publique el contenido de los contratos de las vacunas contra el coronavirus. Esto es algo que la Comisión Europea, que no es nada más que un grupo de oligarcas a los que no elige nadie, que no tienen la menor legitimidad democrática, pero que son los que hacen y deshacen en la Unión Europea, bueno, pues firmaron unos contratos que previsiblemente son una vergüenza, como los contratos que firmaron otros países, donde las industrias de la Big Pharma se lavaban las manos como Pilato, pero luego llenaban los cofres como si fueran el pirata Morgan. Y esa es la situación, o sea, eso no tiene más vuelta de hoja. Ya en el verano, el Tribunal General de la Unión Europea dictó una resolución que obligaba a la Comisión Europea a entregar los contratos. La Comisión Europea dijo que no, apeló al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por eso de que, en fin, no quería presentar los contratos y lo dijo para proteger los intereses comerciales de las farmacéuticas y la privacidad de los funcionarios, es decir, la gente más indecente que se pudiera pensar y que se lo había guisado, comido y de todo, bueno, pues estos no se podía saber lo que habían hecho y no los entregaban. Pero es que ahora se da la circunstancia de que ha llegado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha dicho esos contratos se tienen que ver. Y claro, la indecencia, la basura que va a surgir de esos contratos es tremendo. A todo eso, para que se hagan ustedes una idea, es de la inmensa ganancia que significaron esos contratos, la Comisión Europea compró 4.600 millones de vacunas. Han oído bien, 4.600 millones de vacunas para unos 450 millones de ciudadanos europeos. Claro, como ustedes comprenderán, teniendo en cuenta la cantidad de vacunas que había que poner a la gente, pues muchas de ellas acabaron en la basura porque efectivamente no se llegaron a utilizar. Habría que decir seguramente gracias a Dios. Pero este dinero sí que lo pusieron los europeos de su bolsillo. Y sí que hubo mucha gente, empezando por la Big Pharma y no solo la Big Pharma, que efectivamente se forraron de una manera increíble. Hombre, piensen ustedes que solamente Pfizer tuvo un pedido de 1.800 millones de vacunas. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. La Comisión Europea ha ocultado sistemáticamente los contratos de las vacunas del COVID-19. No los ha publicado, algo que se le ha reclamado incluso desde los tribunales, siendo el Tribunal General de la Unión Europea quien ordenó bajo sentencia, el mes de julio pasado, ordenó a la Comisión Europea que presentara estos contratos. Y no solo ha incumplido esta sentencia, sino que apeló al Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que no presentaba los contratos para, les leemos, proteger los intereses comerciales de las farmacéuticas y salvaguardar la privacidad de los funcionarios implicados en las negociaciones. ¡Qué poca vergüenza! Algo que no coló. Y ahora el Tribunal de la Unión Europea ha ordenado a la Comisión que se debe a una transparencia, que hay que conocer si hubo conflicto de intereses y ordena a la Comisión que entregue estos contratos, porque recordamos que la Comisión Europea adquirió 4.600 millones de vacunas para unos 450 millones de ciudadanos europeos. Fíjense ustedes la diferencia, el exceso de vacunas que muchas
acabaron en la basura, gracias a Dios, para los que no se los inocularon, porque como saben, son armas biológicas, vacunas mortales financiadas con dinero público. Les contamos también que en paralelo el Tribunal de la Unión Europea investiga el conocido como Pfizergate, tras una denuncia presentada por el diario The New York Times, quienes solicitaron conocer los mensajes de texto que intercambiaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el CEO de Pfizer, Albert Bourla. Unos mensajes que fueron borrados, eliminados, y que podrían esclarecer las negociaciones que hubo en relación a un pedido concreto de 1.800 millones de dosis de vacunas de Pfizer. En caso de confirmarse el borrado de estas conversaciones, la presidenta von der Leyen podría enfrentarse a problemas legales por ocultación. Bueno, y en Israel las cosas siguen como siguen. Ya les adelantamos que los próximos días seguramente tendremos un editorial donde uno de los generales del ejército de Israel considera que Israel no puede aguantar como país más de un año. Claro que en un año pueden pasar muchas cosas y en política ni les contamos, pero lo cierto es que Netanyahu se ha descolgado diciendo que va a seguir atacando a Hezbollah sin piedad en todo el Líbano y también en Perú, en Beirut. Bueno, vamos a ver, sin piedad, pero si es que la piedad y Netanyahu son como el aceite y el agua, o sea, no se pueden juntar, las pones al lado y lo mismo hasta se repelen. Aquí no hay más historia. Netanyahu está en su plan, sigue, por supuesto, atacando objetivos civiles, siguen muriendo civiles, no hay una intervención internacional que acabe con esto, pero claro, al mismo tiempo ni las cosas le han salido como él esperaba. Cada vez sale más documentación que muestra que tuvo una responsabilidad decisiva en el ataque del 7 de octubre y está en la huida hacia adelante, eso sí, una huida absolutamente inundada de sangre de inocentes. Y vamos a ver lo que esto aguanta, porque evidentemente esto no se puede multiplicar de manera continuada y de manera perpetua. Y vamos a ver lo que pasa también en cuanto al supuesto ataque contra Irán, porque al parecer Netanyahu ha decidido que va a atacar a Irán, pero lo va a hacer antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, con lo cual Dios sabe verdaderamente el lío en que nos puede meter a todos. Y todo esto además con una situación dentro del Estado de Israel que cada vez se deteriora más. Esto no se puede negar y se deteriora más no por Hamas o por Hezbollah, sino por sus gobernantes, por buena parte de la población y porque es un Estado que ha perdido la brújula moral, desde luego en los últimos tiempos sin ningún género. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que el país seguirá atacando sin piedad a Hezbollah en todo el Líbano y también en Beirut. Esto lo decía ayer lunes durante su visita a la base militar de Golani, situada junto a la norteña ciudad de Haifa. Esta base fue atacada el domingo por un dron del grupo terrorista. 4 soldados israelíes murieron, 67 resultaron heridos. Netanyahu asegura que libra una campaña contra el eje del mal en Irán, haciendo referencia a la alianza entre la República Islámica, Hezbollah en el Líbano, las milicias proiraníes en Siria, la resistencia islámica de Irán y los hutíes de Yemen. Ayer lunes les contamos también que un ataque aéreo israelí alcanzó un edificio de apartamentos en el norte del Líbano, matando a 21 personas, según datos de la Cruz Roja libanesa. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de esta noche. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Muchas gracias, César. Hasta mañana, con la ayuda de Dios. Y ustedes no se nos vayan, porque ya saben que todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la economía. Como todos los días, en unos instantes estará con nosotros don Lorenzo Ramírez y con don Lorenzo Ramírez en el Despegamos le daremos el niquelado total a la economía mundial. Pero luego, como todos los martes también, vendrá don Roberto Centeno con esa economía que se fue, pero que no se va y
estará aquí Lo que te rondaré morena, y que efectivamente siempre complementa, además mucho desde el punto de vista de la economía española, ese cuadro general, universal, que nos trae todos los días don Lorenzo Ramírez. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.